Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. La decisión es suya. Muy buenas noches, familia. Gracias, Caleb. Damos la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que esta noche se dan cita juntamente conmigo para poder estudiar la palabra del Señor. Bienvenidos a todos y que el Señor los bendiga a cada uno y a cada cual conforme a sus propósitos divinos. Cada quien en su corazón tiene anhelos, tiene deseos, tiene ruegos, tiene súplicas, ¿verdad? Cada quien. Y es el Señor Dios Todopoderoso el que suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Lo que usted está pidiendo al Señor, esta noche el Señor le va a dar, le va a bendecir. ¿Por qué? Porque su palabra así lo dice y así lo diremos en esta noche de acuerdo a su palabra. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, entregando este tiempo al Señor, dándole la cordial bienvenida al precioso Espíritu Santo que nos guiará en esta noche como siempre lo ha hecho. Padre nuestro que estás en los cielos, amoroso, glorioso, bendito Dios, en esta noche no tenemos más palabras que decirte gracias, gracias, gracias Señor, por tu infinito amor. Gracias por tu soberanía eterna, gracias por tu grandeza, gracias porque eres un Dios altísimo. A ti sea, mi Dios, honor y gloria en esta noche. Padre, pedimos perdón por todos nuestros pecados, nos arrepentimos, Señor, de toda actitud negativa, mala, perversa, pecaminosa, Señor, y de todo aquello, Señor, que hay en nuestras vidas aún que nos alejan de tu presencia, que es un obstáculo para que tu obra pueda fluir en nuestras vidas. Señor, por favor, quita todo aquello que no te agrada, aunque nos duela, Señor, arráncalo de nosotros. Queremos estar en bien contigo, Señor. En esta noche, Padre bueno, nos encomendamos en tus manos, dándote solo a ti honor y gloria. Tenemos algunos hermanos que están delicados de salud. Tú sabes quiénes son. Tú sabes, papá. Oro por ellos. Oro por Juan. Oro, Padre, por Walter Suta. Oro por Agustín Villegas, por Anita Verástegui. Oro por Luis Alfonso Verástegui. Bendícelos, Señor. Donde quiera que estén, que tu amor infinito los alcance, que tú restaures sus corazones, restaures todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, y que ellos puedan ser llenos de tu gracia, papá, y que ellos puedan reconocer un día que fuiste tú, papá, el que tocó sus vidas y que los sanó. Amoroso Padre Santo, en esta noche entregamos este tiempo en tus manos, orando para que seas tú guiando nuestra meditación y que seas tú hablando a nuestro corazón. En el poderoso nombre de Jesús oramos por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel, dándote gracias porque está escrito en tu palabra. Cuántas veces los has librado, cuántas veces los has salvado, cuántas veces los has bendecido, cuántas veces los has provisto de bendiciones sobrenaturales, Señor. ¿Por qué? Porque tú eres un Dios de amor, un Dios de pacto, que cumple sus promesas, que cumple su pacto hasta el día de hoy. Amoroso Padre, entregamos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La provisión de Dios. Segunda de Reyes 7, del 1 al 20, es una historia interesante que tiene que pasar el pueblo de Israel. Estaba el profeta Eliseo en esta historia. Me agradaría, me encantaría que ustedes puedan leer el capítulo 6, ¿no? Cómo el Señor hace flotar una hacha que cayó dentro de un río
lo hace que flote el hacha pesa. Es interesante. Entonces, pero al tema de esta noche, resulta que en el capítulo 6:24 dice para ponernos en contexto, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, Ben-Hadad era el rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria. Obviamente, cuando un ejército venía, digamos, a atacar a otro imperio, a otra ciudad que estaba amurallada y todo, ellos se ponían, todo el ejército, montaban su campamento a la entrada de la ciudad y no dejaban entrar ni salir a nadie. Entonces, ¿qué sucedía con la ciudad que estaba adentro? Poco a poco iban consumiendo sus provisiones, su comida, hasta que llegaba el momento que ya no tenían nada. Y por hambre y por sed tenían que rendirse. Así funcionaba cuando sitiaban una ciudad. Entonces, está ahora Samaria en un hambre terrible, una hambruna como no había habido nunca antes. Entonces acá me agradaría que ustedes lo lean, pero igual nosotros vamos a leer desde el 7, del capítulo 7, desde el verso 1 en adelante. Entonces es llamado el profeta Eliseo. El rey de Israel lo llama a Eliseo, era el profeta en ese tiempo. Entonces, en el verso 1 del capítulo 7 dice, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová. Ellos están en medio de la hambruna. Al punto, dice en el verso 25, dice, hubo un gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. O sea, no había que comer, la gente estaba comiendo estiércol de paloma, ¿no? Entonces, mis hermanos, la cosa era terrible, atroz, ¿no? Entonces aquí, dijo entonces Eliseo, oíd la palabra de Jehová. Así dice Jehová, mañana a esta hora valdrá el sea de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. ¿Okay? El verso 2 dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios, o sea, a Eliseo, al profeta Eliseo, y le dice, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, solo así sería esto. Y él dijo, el profeta le dice, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. En el verso 1, repito, entonces dijo Eliseo, oíd la palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas, para el día siguiente, en medio de un hambre atroz. Entonces viene la profecía, ¿no?, de Dios a través del profeta Isaías, perdón, el profeta Eliseo. Entonces, en el verso 3 dice, acá ya comienza la historia, parte como que de lo natural combinado con lo espiritual, con lo invisible, porque así funciona la cosa. Una parte la haces tú en lo natural y otra parte lo hace Dios. Tú haces tu parte, Dios hace su parte. Y aquí vamos a ver la historia, interesante por cierto, y muy ilustradora. Dice en el verso 3, había a la entrada de la puerta de la ciudad, 4 leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si entramos o si tratamos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Dice, vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. El verso 6 dice, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyere estruendo de carros y ruido de caballos y estrépito de gran ejército, que se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios.
para que vengan contra nosotros. Verso 7. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, encontraron en una tienda abierta, ¿no? Y comieron y bebieron. Y tomaron de ella plata, oro y vestidos y se fueron y le escondieron. Y vueltos entraron en la otra tienda. Y allí también tomaron y fueron y lo escondieron. En el verso 9 dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, ¿no nos alcanzará nuestra maldad? Vamos pues ahora, entremos y démosle la buena nueva a la casa del rey. En el verso 10 dice, y vinieron pues y gritaron a los guardias en la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento está intacto, está vacío, no hay nadie. El verso 11 dice, los porteros gritaron y le anunciaron adentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de sus tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y le dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedaban acá también perecerán como toda la multitud de Israel, que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de en un carro y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo, id y ved. Y ellos se fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres, ¿no?, que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido una sea de flor de harina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, el profeta Eliseo, cuando el rey descendía a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, 2 seas de cebada por un siclo y la sea de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Cuando Eliseo profetizó la liberación de Israel por parte de Dios, los oficiales del rey, los militares, dijeron que eso no podía suceder, que era sencillamente imposible. No había forma. Todo el ejército de Siria estaban en las puertas de la ciudad, todos circulados ahí de tal manera que nadie podía ni entrar ni salir. Estaban con una guerra de desgaste, esperando que se les acabe las provisiones y estaban muriendo de hambre y de esa manera ellos puedan entrar en la ciudad y destruirlo y robarse todo lo que allí había. Entonces, mis hermanos, la fe y la esperanza de estos oficiales se había extinguido. No tenían fe, no tenían esperanza, no tenían expectativas de que Dios podía hacer algo. Simplemente ellos estaban perdidos, habían perdido la brújula.
Muchas veces, mis hermanos, nosotros nos preocupamos más de lo debido de los problemas cotidianos. Nos enfocamos más en los detalles, en las cosas, en la situación actual, de cómo está la vida, de cómo está sucediendo tanta violencia y tanta maldad en el mundo. Y al igual que en otros países latinoamericanos, en Lima también se está sufriendo mucha violencia y mucha maldad, mucha inseguridad. Entonces la gente habla de eso y todos los comentarios son sobre eso, los noticieros son sobre eso, los periódicos son sobre eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro lenguaje cotidiano? Derrota, fracaso, violencia, maldad, pecado. Eso es lo que hablamos todo el día. Eso es lo que la gente comenta, ¿no? Entonces, mis hermanos, nosotros debemos enfocarnos en la solución, no en el problema. Cuando tú dices, no puedo, tu cerebro se paraliza. No puedo. O sea, cuando tú dices, no, yo no puedo hacer eso, no puedo, inmediatamente tu cerebro, ¡plac!, se traba, se bloquea. No puedo. Listo. Te anula, te anula. Eres un cero a la izquierda. Pero cuando tú dices, ¿cómo lo hago esto? ¿Cómo soluciono esto? Tu cerebro se activa y buscará soluciones. Psicológicamente está comprobado, científicamente está comprobado eso, que cuando tú dices no puedo, te bloqueas, punto, te paralizas. Pero cuando dices, a ver, ¿cómo lo hago? ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo salgo de esto? Entonces tu cerebro comienza a activar cosas, pensamientos, ¿no? Situaciones, recuerdos, testimonios. Comienzas a recordar cosas que tal vez antes ya pasaste por esa tribulación y cómo saliste de ella y por ahí encuentras soluciones. Es decir, que Dios no puede rescatar a alguien, eso es lo que piensa la gente, que una situación es imposible para nuestro Dios cuando la Biblia dice, ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que a Dios lo tome por sorpresa? ¿Habrá algún problema que Dios diga, uy, esto es más de lo que yo puedo solucionar? No, no hay nada imposible para Él. Cuando nosotros decimos que esto es imposible, que no podemos, que esto es más de lo que podemos aguantar, demuestra tu falta de fe, demuestra nuestra falta de fe. De acuerdo con la ley mosaica, no se le permitía a los leprosos que anduvieran dentro de la ciudad. ¿Recuerda? En Levíticos dice que los leprosos tenían que estar fuera de la ciudad porque la lepra era una enfermedad de la piel, una úlcera en la piel, unas úlceras que deterioraban la carne de la gente y que era muy contagiosa y que no tenía remedio, no había solución para un leproso. Entonces, como era contagioso, entonces todo leproso tenía que ser expulsado de la ciudad y habían unas cavernas, unas cuevas fuera de la ciudad donde ellos vivían, entre leprosos. Y la gente caritativa, la gente de la ciudad, les llevaba comida, ¿cierto? Por caridad, ¿no? Y con unas sogas los descolgaban por ahí para no tener contacto con esta gente infectada. Entonces la ley decía que ellos no podían permanecer ni pernotar en la ciudad. Era terrible, era algo que un familiar tuyo, un ser querido, por ahí se contagiaba de lepra y tenías que expectorarlo, botarlo de tu casa al exilio. Así sucedía porque era parte de la ley. Entonces, mis hermanos, los leprosos que sobrevivían en ese tiempo eran esa gente que poco a poco iba muriendo por pedazos, por pocos, porque la lepra es una enfermedad que no le dolía. O sea, era como que consumía tu sistema nervioso de tal punto que no sentías. Y en la noche venían los ratones y comenzaban a comerse tu piel y tú no te dabas cuenta. Al día siguiente te das cuenta que te faltaba un dedo y no te habías dado cuenta. ¿Por qué? Porque esa era un cáncer a la piel, una situación extrema. En fin, entonces estos cuatro leprosos están en la puerta de la ciudad deambulando porque no había comida ni para los de la ciudad y menos para los leprosos. Ok, ahora el ejército sirio ya había montado todo su campamento en las afueras de la ciudad. Ellos sí tenían comida,
Ellos sí tenían trigo, tenían cebada, tenían harina, tenían todo. Oro, plata, tenían todo ellos. Entonces, debido a la hambruna y a la presencia del ejército sirio, la situación de Israel era desesperante. Era una situación extrema. Fueron los leprosos los que descubrieron el campamento de los sirios, porque ellos dijeron, ¿qué hacemos acá? Estamos acá en la puerta de la ciudad. Si acaso entraríamos a la ciudad, moriríamos adentro porque adentro no hay comida. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué hacemos tratando de entrar a la ciudad si no hay que comer? Moriríamos de hambre. Si nos quedamos acá en la puerta, también moriremos de hambre. Entonces, ¿qué hacemos? Allá están los sirios. Ok, vamos al campamento de los sirios. Si los sirios nos matan, ya morimos, bueno. Y si los sirios tienen misericordia de nosotros, si nos dan algo de comida, comemos y sobrevivimos. Entonces, estos cuatro tipos leprosos deciden ir al campamento de los sirios. Cuando ellos comienzan a caminar rumbo al campamento que estaba probablemente a 1 kilómetro, 2 kilómetros, no sé, a la redonda, no sé, no dice la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, los sirios, porque era el atardecer ya entrando a la noche, era cuando se movían los leprosos. Entonces, los sirios que están en el campamento, todo el ejército sirio, las pisadas de estos cuatro leprosos, ¿me entiendes? El ruido que producía esas pisadas caminando. Los sirios escucharon cómo era el estruendo de grandes ejércitos de a caballo, de carros de guerra que venían en contra de ellos. Ellos dicen, el rey de Israel ha contratado a los eteos, ha contratado al pueblo, al rey egipcio, y todos esos ejércitos se han juntado y ahora vienen a matarnos, vamos, huyamos. Se llenan de pánico, se llenan de temor y arrancan con lo que pueden, ¿me entiende? Y comienzan a escaparse hacia el Jordán y lo más que puedan. Dejaron los caballos, dejaron sus asnos, dejaron el oro, la plata, la harina, los pertrechos, todos. Perdón. Abandonaron todo el campamento, así como estaba, y se fueron, huyendo. ¿Por qué? Porque el Señor había hecho que el estruendo de los pasos de estos cuatro leprosos se hiciera tal ruido, ¿me entiende? Tal sonido, tal estruendo, que ellos dijeron, estamos muertos, somos fritos, escapemos, huyamos, nos van a matar. Y se escapan, todos fugan. Entonces cuando llegan los leprosos al campamento, van chequeando por ahí y la primera tienda que encuentran, uy, no hay nadie. Ellos no habían comido muchos días y se metieron porque en total, ¿qué perdían? Si los veían ahí, los mataban y ahí nomás quedaba. Se acabó la historia, punto. Se terminó la agonía. Entonces no encuentran a nadie y encuentran comida, comieron, comieron, tomaron lo que había. Mira, hay vestidos ahí, ya cogen los vestidos también porque nuestras ropas están todas andrajosas, ¿no? Se cambiaron y escondieron otro poco. Oro, plata, había, ya también cogieron todo. Y dijeron, hay que esconder esto. Entonces fueron los cuatro, hicieron unos huecos por ahí, lo escondieron. Y se van a la otra tienda, igualito. Encuentran pertrechos, encuentran todo, y ya no tenían más estómago para comer, habían comido ya demasiado. Entonces ahí es donde ellos dicen, ¿cómo puede ser posible? Nosotros aquí tenemos la buena noticia. Y nuestros conciudadanos, nuestros hermanos judíos están dentro de la ciudad muriéndose de hambre. Y acá hay abundante comida. No está bien. ¿Cómo vamos a esperar hasta mañana esto? Nuestra maldad nos puede alcanzar. Interesante. Aquí está la clave. A ver, mis hermanos, los leprosos encontraron la provisión de Dios, mientras que el pueblo de Israel estaba muriendo de hambre. Ellos podían haberse quedado ahí, chitón boca, no pasó nada, punto, sin comentarios. Total, ellos no eran queridos en la ciudad y no pasaba nada. Pero ahí viene, ¿cómo es posible? ¿Nos quedaremos con esta buena noticia? Lo mismo pasa ahora.
Usted tiene la buena noticia, usted tiene las buenas nuevas de salvación. Hay gente que está muriendo espiritualmente a su alrededor. Sus conciudadanos están muriendo de hambre y de sed de justicia. Y usted dice, bueno, ya mañana iremos. Total, interesante, ¿no? Ahora, atención con esto, mis hermanos. Las buenas nuevas de Jesucristo deben ser anunciadas también, ya que ninguna noticia será más importante que la salvación de la raza humana mediante nuestro Señor Jesucristo. El mundo no lo sabe, no lo entiende. Usted solo compártalo. El resto lo hace el Espíritu Santo. Usted no se preocupe por convencer a la gente. Usted no se esfuerce en hacer que la gente sea redargullida de su pecado. No vaya y le diga vil, pecador, serpiente, raza de... No, no tiene que decirle los errores que está cometiendo, borracho, infeliz, drogadicto. Si ellos saben eso, ellos saben lo que son. ¿Qué saca usted diciéndoles? Usted tiene que llevarle la buena nueva, la nueva de salvación que ellos no saben. ¿Me entiende, no? Entonces, mis hermanos, no nos olvidemos que nuestros conciudadanos están muriendo sin fe y sin esperanza y están camino a su autodestrucción. No debemos preocuparnos tanto por nuestra propia fe. Nosotros ya somos salvos. Hemos aceptado a Jesucristo, usted y yo, ya somos salvos. Hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. Nuestros nombres ya fueron escritos en el libro de la vida. Hemos recibido el Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo. Ya estamos bien. Happy. 10 puntos. Ya lo tenemos todo. Pero hermanos, ¿y qué de nuestros conciudadanos? Piense como los leprosos. Ellos encontraron la comida. El Dios Todopoderoso hizo que escucharan un gran estruendo. O sea, las pisadas de estos leprosos, Él lo potenció de tal manera que todo el ejército sirio pensó que vienen miles y miles y millares de un ejército invisible, invencible, que ellos no podían defenderse de eso y se escaparon dejando la comida. Ahora, amados hermanos, es Dios nuestro proveedor. Repito, Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Él es Jehová Shalom, nuestra paz. Es Jehová Emanuel, Dios con nosotros. Él es nuestro Jehová de los ejércitos. Él es escudo alrededor de ti y el que levanta tu cabeza. Amén. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener un claro entendimiento que no son los pinches ídolos los que proveen nuestro sustento diario. No, no es ningún ídolo. No, no es. Eso solo son imágenes. Eso no tiene ningún poder para darle a usted nada. Por más que se arrodille, por más que le pida, le clame, y eso es oro o es plata, lo que sea, de lo que sea ese ídolo. Es solo eso. Tiene ojos y no ven, tiene boca y no habla, tiene pies y no se mueven. Son ídolos. Y eso no puede hacer nada por usted. Y si usted deposita su fe en esos ídolos, hay espíritus inmundos que están operando en esa fe que usted está activando a través de esos ídolos, y esos espíritus inmundos que tienen poder vienen y le dan lo que usted está pidiendo, entre comillas. Y usted cree pues en San Peregildo, en la Virgencita de Satanudos. Dice, y se me hizo el milagro. A mí me hizo el milagro. Por eso yo creo, ¿no? Porque ese ídolo, entre comillas, que no es nada, le hizo el milagro. Pero no fueron ellos. Fueron esos espíritus inmundos que operaron para que la fe de esa persona, de esa fe, de esa familia, crea en eso. Por eso es que hay, ¿no?
unas congregaciones que sacan sus ídolos en procesión en determinada época del año y lo pasean por la ciudad y la gente lo aclama, la gente lo alaba y todo eso. Idolatría, puro paganismo, pura apostasía, que creyendo y sabiendo la verdad tengas que mirar al ídolo y decir por si acaso, por las dudas, también que creo en San Martincito, ¿no? Por las dudas creo también en San Peregildo. Creo en Dios, sí, pues, pero también en, en María Santísima. Total, no está de más, ¿no? Tener una opción más por las dudas. No, no es así. Jehová nuestro Dios es grande, es fuerte y celoso, Él no comparte su gloria con nadie. Él es el único Dios verdadero. Entonces, mis hermanos, debemos saber que Él nuestro Dios, Él es nuestro proveedor, Él es la única fuente de tu provisión. Él es el que provee, Él es el que sustenta tu casa, Él es el que te sustentará con la diestra de su justicia todos los días mientras estás aquí. Cuando nuestros recursos se están acabando, cuando tú te das cuenta que no, tu alacena ya no queda nada, que en tu frigidera ya no quedan recursos, ya no hay provisiones, ¿no? Y nuestras dudas están creciendo, van aumentando tus temores, tus miedos, cómo voy a llegar a fin de mes, cómo voy a pagar la deuda, la letra, cómo voy a pagar la obligación, qué sé yo, el colegio. Bueno, recuerde que Dios puede abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Entonces, mis hermanos, lo que aquí en la historia que acabamos de leer, Dios habla a través de Eliseo y dice, oíd esta palabra, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, podría hacer esto. Y él dijo aquí que tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de él. Para cerrar la historia, el rey manda, él dice, esta es una trampa de los sirios. Como sabe que nosotros estamos muriendo de hambre acá adentro, ellos han dejado su campamento ahí, se han escondido en, ¿no?, en los alrededores para que cuando nosotros salgamos a recoger esa comida, ellos caigan encima y entren en la ciudad. Pero un consejero le dice, pero ¿por qué no envías un par de caballos con una carreta y que vayan y chequeen? Entonces los fueron por la ruta hasta el Jordán y vieron que por el camino ellos tiraban su ropa, sus vestidos, sus enseres, todo por el camino estaban tirados. Ellos vinieron recogiendo todo eso. Vinieron y le dieron aviso al rey y finalmente, haciendo ya la historia corta, el rey manda gente para que chequeen ese campamento. Y entonces encontraron tanta abundancia de comida que al día siguiente, a la hora que el profeta había dicho, mañana a estas horas, se venderá, por decir, ¿no? Un quintal de harina de trigo por un denario, por decir, vamos a cambiar las cifras, y 2 quintales de cebada por un denario a esta hora. Y el príncipe sobre el cual se apoyaba el rey dijo, pues eso sería si Dios abriría ventanas en el cielo, ¿no? Sí, porque ya estamos que nos morimos de hambre y no pasa nada. Habían perdido la fe, habían perdido las expectativas. Es cuando el cristiano muchas veces vive sin expectativas. No tiene ninguna expectativa de que Dios va a hacer cosas grandes. Dice, ¿qué voy a hacer yo? ¿De qué sirvo yo? ¿Acaso Dios puede usarme sin saber cómo Dios pudo usar a esos 4 leprosos, que eran la gente deplorable, la gente, la última rueda de la sociedad, lo último, que toda una ciudad sea alimentada precisamente por la intervención de esos leprosos despreciables? Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, habían traído la harina, habían traído la cebada, habían traído el trigo, todo y estaba en la puerta de la ciudad, ¿no? Para ser vendido a toda la gente que estaba muriéndose de hambre.
Y viene ahí y ponen al príncipe este que dijo, eso sería si el Señor abriría ventanas en el cielo. Y ahí el profeta Eliseo, perdón, le dice, tú lo vas a ver con tus ojos, pero no vas a comer de ellos. Entonces la gente que estaba muriéndose de hambre vino en avalancha y lo atropellan al hombre, lo pisan y muere ahí antes de poder comer nada de esa provisión. La palabra de Dios se va a cumplir, quieras o no quieras, lo creas o no lo creas, la palabra de Dios siempre se cumple. Amado hermano, amada hermana, la profecía de Dios se va a cumplir. De repente no te gusta, de repente no te agrada lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, y tú prefieres evitar esas cosas, pero se va a cumplir independientemente que uno lo crea o no. Me agrada mucho un pasaje en la cual el apóstol Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 3 del 14 al 21. Realmente es una palabra contundente, es una palabra que tiene toneladas de poder. Fíjese lo que dice, voy a leerlos y con esto termino. El apóstol Pablo en Efesios 3, versos del 14 al 21 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso para hacer, para darte todas las cosas que tú estás pidiendo, mucho más abundantemente de lo que tú pides y entiendes. Él está por encima de tu petición. Él está por encima de tu capacidad de gestión, por encima de tu oración. Dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros. Ese es nuestro Señor. No dudemos de Él. Yo recuerdo mucho en el tiempo del COVID, no podíamos trabajar, no podíamos salir, estábamos acuartelados y no teníamos comida. ¿Y sabe qué? Madeleine, Caleb y yo estábamos como todo el mundo, ¿no? En cuarentena, guardados ahí, y se nos había acabado la comida. Y también se había acabado el dinero. No teníamos dinero, no teníamos trabajo, no teníamos comida. Y sabe que Caleb es testigo de esto. Madeleine también lo era, pero ella ya no está acá con nosotros. Nos tocaban el timbre del departamento y nos dejaban ahí bolsas con arroz, con fideo, con aceite, con hamburguesas, con pollo, ¿no? Entonces yo salía para ver quién tocaba el timbre y no veía nada y veía las bolsas ahí. Como estábamos en el segundo piso, yo bajaba al vigilante y le decía, Gabriel, ¿quién subió por acá? ¿Quién mira? No, por acá no ha pasado nadie, señor Max. Le digo, pero alguien ha tocado mi puerta y me ha dejado una bolsa de... Ah, no sé, no he visto nada. Y sucedió vez tras vez. Cuando se nos estaba acabando el aceite y ya estábamos usando las últimas gotas de aceite para freír un huevo, para freír algo que podíamos, llegaba el litro de aceite. Cuando ya no teníamos arroz, llegaba el arroz. Cuando faltaban los fideos,
llegaban los fideos, hermanos. Es que el Señor es fiel. Él es nuestro proveedor. Otro pasaje de la Biblia que me encanta es cuando el profeta Elías estaba lejos de la ciudad huyendo, ¿no? Y había un gran hambre en la tierra. Él estaba lejos de la ciudad, lejos del pueblo. Y dice la Biblia que el Señor enviaba un cuervo y le traía pan y carne. Le traía en la mañana su pan y carne. En un lenguaje más terrenal, sería le traía su hamburguesa, ¿no? Un sanguchazo de hamburguesa así, tipo campesino, bien grande, en la mañana y por la noche también. Imagínense, un cuervo. Un cuervo se devora todo, pero Dios mandaba al cuervo para que le lleve su comida a Elías. Qué tremendo es el Señor. Mi padre contaba una historia que había escuchado de un predicador. Había una mujer en una ciudad, una viuda muy pobre, ya estaba anciana, y ella obviamente no trabajaba, no tenía ganancias ni nada, y vivía de la caridad, vivía de lo que podía. Entonces un día no tenía nada en su casa y ella se pone de rodillas ahí cerca de su ventana a orar, a clamar a Dios que el Señor le enviara pan, porque ya no tenía nada que comer ese día. Pasan unos muchachos por la ventana, cerca por la vereda, pues, ¿no? Y le escuchan a la vieja orando, ¿no? Entonces estos muchachones, uy, ¿estás escuchando lo que yo? Sí. La viejita dice, está pidiéndole a Dios comida, que le mande comida, que le mande pan, que le mande hamburguesas, que le mande... Entonces estos muchachos dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacerle una pasada, vamos a hacerle una broma. Y se van a la tienda, al supermercado, y compran pan, compran hamburguesas, compran milanesa, compran huevos, compran de todo en varias bolsas, ¿no? Los muchachones estos, y vienen y lo tiran por la ventana. Mientras ella seguía orando, dándole gracias a Dios por su comida de ese día. Y la viejita termina su oración y dice, gracias Señor, porque aún tú usas a estos demonios para darme de comer. Aleluya. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno. Gracias por su amable compañía, amados hermanos. Que tengan una noche súper, hiper, archi, mega bendecida. Que el Señor sea su proveedor, que el Señor sea su sanador, que sea el Señor el que llena sus vidas de abundante, de sobreabundantes bendiciones. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, por el poder que opera en usted. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Buenas noches, familia. Si papá Dios lo quiere, mañana nos encontramos aquí. Bendiciones. Hasta mañana. Aleluya.